¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buenos días. Mu- Bien, gracias. Fíjate, también para ti. Cuéntame, pero bueno, a ver, para empezar, saludándote, dándote la bienvenida, por supuesto, aquí a Piper is Nice, muy contenta de estar contigo. Y queriendo saber, ¿tú de dónde eres, Micael? Alors, soy de Francia. Ok. Y, La parte es de norte de Francia y me fui rápidamente para vivir el sur de Francia. Me fui a vivir en el sur de Francia para aprender esta técnica. ok. El otro parte es en Marruecos y Asia. Ok. Y después, ¿cómo es que llegas a México? ¿Hace cuánto que estás aquí en México? Alors, estoy en México como 2 años. Me fui para vivir a México con mi ex esposo Ok. y ella me quedó acá porque me encantó este país. Es una parte de mi corazón. La gente, la comida, el clima, todo eso. Me encantó este país. Para mi trabajo, que la gente no conoce, no sabes realmente qué es eso, este lifting ancestral occidental. Entonces, yo quiero que el país, o también la Ciudad de México, que la gente conoce esta técnica sin cirugía alternativa, que la gente puede tener miedo con esta cirugía, la operación, tiene dolor, no sé qué. Esta técnica es lo mismo. Es un tratamiento de las manos, sin cirugía, sin dolor, sin aparatos, nada. Es una maravilla de la naturaleza. En todas partes de la cara se vas a quitar las manchas, las arrugas, la línea de expresión, la frente, todo vas a subir arriba siempre, siempre. Es para quitar un máscara, como a la basura, un piel basura. Ok, ahora, ¿con qué es con lo que, si no utilizas ningún artefacto, ningún aparato, no utilizas nada invasivo, ningún producto que entre solo tus manos, ¿con qué es con lo que estás trabajando? ¿Con, no sé, con estimulación sanguínea o con qué? ¿Con energía? No sé, ¿con qué? Sí, entonces, porque yo siempre de mi vida, yo tengo una don de la naturaleza que mi abuelita me transmite cuando se muere. Una parte es de la energía magnetiza. Soy maestro Reiki. Okay. Entonces, la técnica que yo aprendí en Marruecos, en Asia, la ancestral occidental, y con el Reiki, yo la ¿cómo se dice? Yo la trabajo diferente. Yo la trabajo a mi manera, tengo mi manera de esta técnica. Para la circulación sanguínea, para músculo, todo eso. Una cosa es que es muy importante para saber del cuerpo, hombres, mujeres del universo, el cuerpo tiene 80 a 90% de colágeno natural, más que el agua que el cuerpo puede tener. Ok. Y con este tratamiento, este lifting, y con el colágeno natural del cuerpo, tú puedes tener un cuerpo, una cara 100% natural con el colágeno. Okay. Porque el colágeno te vas a trabajar siempre, 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 y te vas a tener una piel más joven de tu vida. Ahora, ¿qué pasa con los seres humanos que de repente, entonces, ese colágeno que tenemos, ¿por qué en algunos momentos pareciera que ya lo dejamos de producir o que ya no nos está funcionando y no lo notamos? ¿Qué pasa con eso? Es que, ¿qué pasa con eso? Es como, por ejemplo, cuando te vas a la gimnasia para trabajar tu cuerpo, activar las células, todo eso. La cara es lo mismo. La gente pensó únicamente esta parte, es la parte del cuerpo, para tener una perfil muy bonito. Me que no te olvido, esta parte la parte es muy importante. Porque la cara ahorita, o también un poquito antes, es tu tarjeta de presentación de tu trabajo, de tu vida siempre.
Si Sí, te vas a mantener tu cara con cirugía o sin cirugía, no es el problema, pero es tu tarjeta de presentación de tu perfil ahorita. Entonces, este partes, si te vas a hacer este lifting 1 a 2 veces a la semana, como tú quieres, una boda, tú tienes una boda, un evento, una cena muy especial, una fiesta, eres cansado de tu semana de trabajo, todo eso, te regreso de vacación, eres muy cansada. Up, activar todo eso con este lifting. Músculo, círculo sanguíneo, las venas, todo eso. Y te vas a estirar la piel, a quitar las manchas, las arrugas, trabajar la piel de esta parte del cuello que es muy importante. sí. Más para mujer que hombre, porque la mujer esta parte es una parte muy importante del cuello papado para la cara. Entonces, te vas a hacer este lifting siempre, tú tienes 50 o 60 años, te vas a ganar como 5 o 6 años menos. Es totalmente natural. Ahora, ¿cuánto me va a durar el efecto, más o menos? El efecto de la primera sesión es efecto inmediato. Tu cara se cambió. ¿Pero cuánto tiempo me va a durar, va a permanecer? Se vas a amanecer siempre. Nunca con este lifting tu piel va a regresar. Okay. Me vas a trabajar siempre. Porque todo vas arriba, arriba, arriba. Okay. Va a trabajar para quitar. Allez, hop, otra piel, otra piel, otra piel. Ok, ahora me imagino que es diferente, no sé, pregunto a ti que eres el experto, no sé si sea diferente, por ejemplo, trabajarlo para las manchas que trabajarlo para las arrugas, o sea, que se necesite un número de sesiones mayor para un tipo de tratamiento que para otro. Alors, este lifting es para quitar todo eso, para tener una piel más hidratada, más luz, estirada. Con este lifting te vas a quitar la línea de expresión, la línea de pato de gallos. Sí, patas de gallo. Pato de gallo. Y también la sonrisa. Siempre la gente tiene la marca acá, porque es normal. Te vas a tener una sonrisa siempre, a festejar, estar feliz, positivo. Es normal. Pero también todo eso de pomolo, tú puedes levantar todo eso con este lifting. Okay. Una inyección de Botox 3 meses. Después de 3 meses necesito reempezar porque tu piel vas a caer. Sí. Este lifting siempre todo vas a trabajar arriba. Ok. ¿Y las manchas? En las manchas lo mismo. Para el diferente movimiento de la técnica te vas a quitar todo eso. Okay. ¿Cómo te vas a hacer te vas a pintar, no sé, un cuadro o un muro de tu casa? Ya, se vas. Y yo tengo también las manos mágicas y yo trabajo con un producto que mi suelo, que es un secreto para estirar todo eso. Ok, perfecto. Bueno, ahora dime, están apareciendo en pantalla también tus datos para poder comunicarse contigo. Te hacen una cita y tú lo programas, tú vas a domicilio o van contigo a algún lugar o cómo es? Alors, yo trabajo siempre a domicilio. Okay. La persona me contacta con WhatsApp. Ok. O con mis redes sociales como Facebook o también Instagram. Claro. La gente me pasó su ubicación, la horario y me voy a trabajar a domicilio. Siempre. He notado en tus redes sociales que has trabajado con muchas personalidades del medio artístico, conductoras, actrices, diferentes personas, incluso con especialistas de belleza, ¿no? Belleza, sí, exacto. Sí, yo trabajo con la gente, sí, modelo, actriz, actores, todo eso. También diferentes ciudades exterior de México, San Diego, Los Ángeles, el mundo de
el mundo de la artística, como tú dices, es las estrellas como a México, porque este lifting es una maravilla de la vida. Siempre yo agradezco al universo en mi abuelita, porque es mi trabajo, es mi vida, y yo quiero que la gente conozca este lifting y que no tiene miedo para eso, porque es 100% natural. Eso Y la es, gente le canto. eso es lo importante, que no vamos a tener ninguna contraindicación, ningún problema de que más adelante, híjole, ya haya quedado mal y ya no sepa cómo componerme. Ahora, te tengo que preguntar esto también, ¿qué tan elevado es el costo? Alors, el costo, las sesiones es 1,600 pesos. Ok. Es nada, para compararse la cirugía es nada. Bueno, entonces, con este precio, yo puedo hacer más, pero no es mi filosofía. Yo quiero este precio que para todo el mundo puedes acceder a este lifting ancestral sin cirugía y que tiene lo mismo efecto que la cirugía. Que la gente puede pagar y para sentir la belleza, hombre y mujeres, los dos. Y también tengo otra pareja que lo haces, le canto. Entonces el costo es 1,600 pesos, las sesiones 35 minutos a domicilio. Ahorita tengo un descuento con este COVID-19. ¿Qué? Para mantener su piel, porque ahorita ya regresó la vida poco a poco a la normal y yo puedo salir para trabajar con seguridad, no hay problema. Y ahorita tengo el descuento, 1,000 pesos las sesiones. Está muy bueno. La verdad es que está muy bueno. Sí, he estado viendo, estuve informándome de tu trabajo, estuve viendo, te digo, en tu Instagram, vi que lo hiciste a Marta de Baile y a Eugenia de Baile, que bueno, son personas que se cuidan mucho su piel, ¿no? Sí, exacto. En fin, vi a Catherine también que se lo hiciste, a muchas actrices he visto, y eso, vaya, no quiero decir que sea en general una garantía, pero son mujeres que están acostumbradas a cuidarse mucho la piel y a trabajar con diferentes métodos, y entonces llama la atención que hayan quedado tan satisfechas, tan contentas con tu trabajo. Yo creo que es una gran oportunidad para toda la gente que nos está viendo con esta promoción que tienes por COVID. Un apoyo también para la gente que su economía ahorita está baja. Economía, sí, para todos. Entonces yo hago este descuento que para la gente puedes mantener su belleza con este periodo de COVID-19, que ojalá que la vida regresa poco a la normalidad, gracias a Dios, gracias al universo. Y también yo trabajo con otras personas que yo no puedo hablar porque tiene privacidad, todo eso. Y probablemente que me voy, yo trabajo también con Silvia Galván. Sí, también con Silvia Galván, que también ella es experta en belleza, ¿no? En otro tipo, en cuidados de cabello. Voilà, otro tipo, experta en belleza. Es una hermosa persona, muy linda, muy profesional, y gracias a Dios que me la pone de mi camino, que yo la encontré de mi camino. Es una belleza hermosa. Con otras personas también. Yo trabajo también con paquete, porque es lo mejor para la gente. Hacer varios. Sí, y también yo me voy a vender la técnica todo el país, internacional, la franquicia de mi marca, de la técnica, porque yo trabajo solo ahorita y yo no puedo ir a tantos lugares al mismo tiempo. Entonces, la gente que quieres, como Cancún, Veracruz, Mérida, Morelia, no sé, Tijuana, muchas personas me hablan porque ellos o ellas quieren la técnica, porque es una maravilla. Buenísimo, pues ya está entonces, ya estuvieron apareciendo en pantalla todos tus datos, Micaela, y de verdad yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido. Pronto voy a regresar a Ciudad de México, ahora estoy transmitiendo desde Veracruz, pero en cuanto regrese a Ciudad de México iré a probar tus manos. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias para esta entrevista.
Yo agradezco siempre al universo para tantas cosas de mi vida, de mi trabajo, para encontrar también contigo, muchas personas con lo mismo que tú. Muchísimas gracias para esta entrevista. Nos vemos pronto cuando regreso a México. Yo te regalo este lifting para que te vas a tener y a sentir qué es eso. Espero que la gente me llama, que quieres este lifting, conocer este lifting. Es una maravilla, 100% es una maravilla. Yo creo que es la nueva tecnología sin cirugía a la nueva generación de la vida, de la belleza. Perfecto, pues ya está. Te agradezco mucho, Micael. Ha sido un placer platicar contigo y nos vemos pronto por allá. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Que tengan buen día y nos vemos pronto. Claro que sí, con mucho gusto. Un beso. Gracias. Bye.